Buenas tardes a todos, somos Victoria Diago y Adrián de la Torre y hoy os vamos a presentar nuestro proyecto cuyo título es Estudio comparativo del funcionamiento de acumuladores de tecnología de plomo ácido e ion litio para la movilidad. Este proyecto lo hemos hecho junto a nuestros tutores de la UBA, Víctor Martínez y Luis Miguel Tejedo, y junto a la ayuda de nuestros tutores del IES Trinidad Arroyo, María del Carmen Hermoso y Pedro Mediavilla. Nuestro proyecto se ha basado de, primero, una introducción, unos objetivos, qué son y cómo funcionan las baterías, la historia, las de plomo ácido y las de ion litio, las especificaciones y tecnologías, las baterías de plomo ácido, su funcionamiento y componentes, así como sus ventajas y sus desventajas. Las baterías de ion litio, funcionamiento y componentes, como sus ventajas y desventajas, material y métodos del proyecto, experimentos y resultados y conclusiones. Introducción y objetivos. Para el correcto funcionamiento del proyecto, desde el principio decidimos fijarnos una serie de objetivos. En primer lugar, estudiar, analizar y comparar el rendimiento de los dos tipos de baterías más demandados en el mercado, la tecnología de ion litio y la de plomo ácido. Se podría decir que este es el objetivo principal de nuestro proyecto. En segundo lugar, quisimos dar a conocer los aspectos básicos sobre el origen y evolución de las baterías, conociendo en qué momento surgieron y cómo han ido evolucionando a lo largo de la historia. Estudiar el modo de funcionamiento de un patinete y cómo consume la energía, para recomendar cómo usarlo en una ciudad. Para orientar nuestro trabajo hacia un punto de vista más social o más práctico, decidimos aplicar nuestro trabajo a la movilidad eléctrica, en concreto a los patinetes eléctricos, puesto que planteamos estos como una alternativa a los problemas de movilidad que generan las grandes ciudades y ciudades más pequeñas como la nuestra. Además, creemos que es un vehículo que utiliza energía limpia en comparación con los vehículos que utilizan carburantes. Por último, conocer el estado de la legislación en movilidad y elaborar algunas recomendaciones en base a nuestra propia experiencia y a la ciudad de Valencia. Bueno, pues ¿qué es y cómo funciona una batería? Lo primero, los acumuladores eléctricos son los encargados de almacenar toda la energía eléctrica para que estos puedan ser utilizados sin tener que estar enchufados constantemente. Hay diferentes tipos, como la pila, los condensadores o las baterías. Las baterías están formadas por una o varias celdas que se combinan entre sí para aumentar la capacidad o la tensión de los acumuladores eléctricos. Estas celdas son una especie de caja cerrada en cuyo interior vamos a encontrar dos electrodos sumergidos en un electrolito. Estos electrodos, a su vez, se encuentran comunicados con el exterior para que puedan ser conectados por los sistemas eléctricos que vamos a utilizar. Dependiendo del material con que están fabricados los electrodos y la sustancia utilizada para el electrolito, se van a poder encontrar diferentes tipos de baterías, las de zinc-aire, ion litio, plomo ácido, etc. Dependiendo de la tecnología que vayamos a utilizar para las celdas, vamos a encontrar dos tipos. Unas celdas primarias, aquellas que transforman la energía química en eléctrica de forma irreversible, y las celdas secundarias, aquellas que se van a poder utilizar de nuevo y recargar, lo que las hacen posibles para la fabricación de baterías. Dentro de una celda vamos a encontrar entre los electrodos y el electrolito una serie de reacciones en las que se van a ceder o van a absorber electrones. Esto genera una tensión eléctrica entre los dos electrodos y por tanto entre los dos bornes de la celda. Estos procesos químicos se les va a conocer como reacciones redox o de reducción-oxidación. Así, de una forma más coloquial, vamos a poder decir que durante unos procesos de reducción, los electrodos van a absorber electrones, mientras que por el contrario, durante un proceso de oxidación, los electrodos van a ceder electrones. Como podéis observar en este diagrama, durante la carga de una batería, el ánodo o el electrodo positivo va a ceder electrones al electrodo negativo. Por el contrario, durante la descarga de una batería va a ser el electrodo negativo quien ceda electrones al electrodo positivo, que finalmente se va a reducir. El funcionamiento, durante estas reacciones redox no van a ser infinitas, ya que después de unos cientos, miles de ciclos carga-descarga, los materiales de los electrodos van a ir poco a poco deteriorándose, hasta finalmente quedar inservibles. Este deterioramiento va a depender, por ejemplo, de su uso, de la profundidad de descarga, de las temperaturas a las que los usemos, etc. Historia de las baterías. A continuación, yo les haré una pequeña introducción sobre cuándo surgieron las primeras baterías. Bien, como pueden ustedes observar aquí, se cree que las primeras baterías surgieron en la época de Mesopotamia. Voy a hablarles de la batería de Bagdad. La batería de Bagdad consta de unos
de una serie de conjuntos arqueológicos que fueron encontrados en una zona de Irak en torno al año 1936. Las vasijas eran de arcilla y en su interior había un cilindro de cobre y un tapón de asfalto. En su interior, además, se han encontrado restos de corrosión de un ácido que se cree que podía ser vino o vinagre, y estudios posteriores han comprobado que efectivamente estas vasijas eran capaces de transmitir la corriente eléctrica entre 0,8 y 2 voltios, lo que se pudo deducir que eran utilizables para la electrodeposición de metales, en técnicas de joyería. No fue hasta el siglo XIX cuando nos encontramos con las siguientes experiencias para la acumulación de energía. Alessandro Di Volta fue el primer científico que diseñó el primer aparato de acumulación de energía en 1800. El experimento que realizó se llamaba pila de Volta y constaba de un cilindro en el que había apilados una serie de discos de zinc y cobre separados por láminas de papel impregnadas en una solución salina. Además de ser capaz de acumular energía, era capaz de transmitirla de unos objetos a otros. En lo que refiere a las baterías que se han utilizado en el proyecto, plomo ácido e ion litio, en primer lugar, Raymond Gaston Platé fue el hombre que desarrolló la batería de plomo ácido en 1859. El dispositivo constaba de 9 celdas apiladas en serie, en cuyos materiales eran plomo, separados por una lámina de una cinta de goma, y todo ello se enrollaba en una espiral y se metía en una disolución de ácido sulfúrico diluida al 10%. En cuanto a las baterías de ion litio, Wittinger fue el hombre que propuso por primera vez este tipo de baterías, utilizando ánodo y cátodo de litio-cadmio. En 1985, el japonés Akira Yoshino mejoró estas baterías, no solo aumentando su rendimiento, sino también su seguridad. Y por último, en 1991, la marca comercial Sony fue la primera compañía que empezó a comercializar este tipo de baterías y a utilizarla en los dispositivos que conocemos hoy en día. Bueno, ahora os voy a hablar de las especificaciones y tecnologías de las baterías. En primer lugar, teniendo en cuenta las especificaciones, tenemos 5 puntos primordiales a la hora de hablar de las baterías. En primer lugar, vamos a tener la tensión o el voltaje, medida en voltios. Esta característica nos va a proporcionar la capacidad voltaica de una celda o una batería. Cuanto mayor sea esta tensión o voltaje, mayor va a ser la potencia del equipo. Después tenemos la corriente o intensidad, medida en amperios. Esta nos va a dar una idea sobre las características y prestaciones de la batería. Tenemos la capacidad de carga, medida en coulombio o amperio hora, muy importante, ya que nos va a mostrar la capacidad de entregar carga con respecto al tiempo. La energía específica y densidad de energía, la relación entre la energía que se puede almacenar en una batería o celda con respecto al volumen y el peso que ésta va a tener. Y finalmente la profundidad de descarga, el DOD, es la cantidad de energía que vamos a poder extraer de las baterías sin que éstas se dañen. En cuanto al tipo de tecnologías, como hemos dicho antes, dependiendo del material con que se fabriquen los electrodos y el electrolito, vamos a encontrar diferentes tipos de baterías. Nuestro proyecto se ha basado en dos de las más importantes y más usadas actualmente: las de plomo ácido, empleadas sobre todo en automoción y sistemas fotovoltaicos, y la tecnología de ion litio, empleada en la gran mayoría de dispositivos electrónicos que utilizamos a diario, como son los teléfonos móviles, ordenadores portátiles, patinetes eléctricos, etc. Vamos a comenzar con las baterías de ion litio. Estas baterías son herramientas que nos van a dejar almacenar energía eléctrica en su interior. Están formadas por una serie de componentes. En primer lugar tenemos el ánodo o el electrodo negativo. Está fabricado en óxido de litio o cobalto y se adhiere a los otros componentes más importantes de la batería. El cátodo o el electrodo positivo está fabricado en carbón poroso. El separador, una lámina que nos va a separar por un lado el ánodo y por otro el cátodo, y que esto nos va a proporcionar evitar cortocircuitos o que la batería se descargue de una forma descontrolada. El electrolito, un solvente orgánico en el que se van a sumerger el ánodo, el cátodo y el separador, y que tiene una función muy importante en este tipo de baterías, ya que es el medio por el que se traspasan los iones. Y finalmente unos sensores, conversores y reguladores. Estos son unos elementos muy importantes también, ya que a veces estas baterías están expuestas a sobrecargas, y estos elementos lo que nos hacen es vigilar la estabilidad de los componentes, además de asegurarnos una carga y una descarga de las baterías lo mejores posibles. El funcionamiento de este tipo de baterías es igual al que hemos dicho antes. Durante la carga de una batería es el electrodo positivo el que va a ceder electrones al negativo. Por el contrario, durante la descarga de esta batería va a ser el electrodo negativo el que va a ceder los electrones al positivo y este les va a absorber. Como todo tipo de tecnología, esta tiene sus ventajas y sus desventajas. En cuanto a sus ventajas, encontramos, en primer lugar,
que se pueden almacenar grandes cantidades de energía, entre unos 3,7 voltios. Son bastante ligeras y tienen un volumen bastante reducido en comparación a otras. Además, esto sin afectarnos a la capacidad de almacenamiento de la energía. Tiene un porcentaje de descarga bastante reducido y finalmente, durante su uso, a medida que se va descargando ese voltaje, no lo va a hacer de una forma muy significativa. Por tanto, evitamos el uso de otros elementos que regulen esta descarga. En cuanto a las desventajas, lo primordial es la limitación que tiene en su número de recargas. Está entre unos 400 y 1000 cargas, lo que las hacen inferiores a otro tipo de baterías. Tiene un alto precio, ya que su trabajo es bastante costoso. Y finalmente, un bajo rendimiento en trabajos en bajas temperaturas. Baterías de plomo ácido. Bien, en cuanto al funcionamiento de estas baterías, es muy similar al que ha explicado mi compañero anteriormente respecto a las baterías en general y respecto a las baterías de ion-litio. La diferencia está entre los materiales y componentes que tienen funcionamiento en estas baterías. Las baterías de plomo ácido emplean como material activo para el electrodo positivo dióxido de plomo y para el electrodo negativo plomo metálico. Los electrodos van sujetados sobre unas rejillas que están hechas de aleaciones de plomo. Dependiendo de las aleaciones que tengan lugar en estas rejillas, obtendremos unas baterías de plomo ácido con unas características u otras. Además, los electrodos están separados entre sí por unos separadores comerciales que suelen ser de plástico. Todo ello va sumergido en un recipiente en el que se encuentra el electrolito, que es ácido sulfúrico. A diferencia del tipo de baterías, el ácido sulfúrico reacciona directamente con los electrodos en las reacciones de oxidación y reducción que tienen lugar dentro de la batería. Por último, me gustaría nombrarles las baterías de gel. Estas baterías tienen un funcionamiento idéntico a las baterías de plomo ácido, con la diferencia de que el electrolito está gelificado o estratificado. Esto se hace para que el electrolito no pierda agua en las reacciones de electrólisis que tienen lugar en las reacciones de la batería. Y además, las baterías de plomo ácido tienen una serie de ventajas y desventajas, igual que el resto de baterías. En cuanto a las ventajas, tienen una alta tensión por celda, 2 voltios, lo que permite obtener baterías que tengan una mayor tensión con un menor número de celdas conectadas en serie. Otra ventaja es que tiene una excelente capacidad para suministrar picos altos de corriente durante la descarga. Su tasa de autodescarga es muy baja, aproximadamente un 5%. Esto quiere decir que cuando la batería está inactiva, sin que tengan lugar reacciones en su interior, se descarga muy lentamente. Además, tienen una alta eficiencia energética, por encima del 80%, y su reciclaje es bastante sencillo. En cuanto a las desventajas, tienen un elevado peso, una baja energía específica, por debajo de 30 vatios hora. Tienen una corta vida cíclica comparada con las baterías de ion-litio, como ha comentado mi compañero anteriormente, puesto que sus ciclos de carga-descarga no pueden superar los 500 o 600. No aceptan una carga rápida y son muy fáciles ante la sobrecarga y descargas accidentales. Además, suelen estar afectadas por la corrosión de los electrodos, debido a que el electrolito que utilizan es un ácido y necesitan un mantenimiento periódico. Pues bien, nuestro experimento realizado en nuestro proyecto. Para realizar nuestro experimento nos hemos basado de una serie de materiales. En primer lugar, un patinete eléctrico, un Arduino con el que hemos almacenado los datos, un display para mostrarlos y finalmente un sensor de corriente para que recogiese esos datos. Además de utilizar una placa electrónica, una tarjeta SD, una cámara de vídeo, batería externa y unos batímetros comerciales. Y por supuesto, unas baterías. Hemos utilizado una batería de plomo ácido y una de ion litio, y con una serie de características que se muestran en esta tabla. Como podéis observar, a la izquierda de la tabla se encuentran las de plomo ácido y en la imagen se puede ver ese tamaño que tienen, en comparación a las de ion litio, que directamente está integrado en el patinete, ya que tienen un tamaño muy reducido y es el apto para este tipo de vehículos. Nuestras experiencias. Para realizar los experimentos. En primer lugar, siempre cargábamos las baterías al 100%, para que posteriormente, al descargárselas, pudiésemos comparar esa descarga de una forma muy exacta. Además, llevamos una cámara sujeta al cuerpo para que grabara la pantalla del patinete y así tener un apoyo extra a la hora de extraer los datos. Y finalmente, la recopilación de todos esos datos en
en base a los recogidos por el patinete y el Arduino. Para obtener todos estos datos realizamos dos experimentos. Por una parte, el primer experimento tenía un recorrido constante. Este simulaba un recorrido estándar en una ciudad grande con largos trayectos como puede ser Madrid. Por otra parte, tenemos el experimento 2, cuyo recorrido va a ser uno con interrupciones y otro que va a ser semiconstante. Ambos de estos van a simular un recorrido estándar para ciudades medianas pequeñas como puede ser Palencia. Nuestro primer experimento. Este tiene unas características como: utilizamos el patinete a una velocidad más o menos constante de entre 25 y 29 km por hora. Recorrimos una distancia total de unos 28 kilómetros y descargamos la batería en torno al 50% de su total. Este experimento lo realizamos junto al estadio de la balastera, dando vueltas a este circuito que se muestran con las líneas rojas. A partir de este experimento obtuvimos una serie de resultados. Para las baterías de plomo ácido obtuvimos que gastó una energía consumida de 308 vatios hora, una energía recargada de 417,1 vatios hora y una energía específica de 36 vatios hora por kilogramo. En comparación a las de ionitio, que obtuvimos una energía consumida de 200,4 vatios hora, una energía recargada de 233,5 vatios hora y una energía específica de 189 vatios hora por kilogramo. Para visualizar y comparar fácilmente todos estos datos, realizamos esta tabla, la cual subdividimos en tres apartados. En primer lugar, el consumo energético y la comodidad. Hay que tener en cuenta el peso y el volumen a la hora de utilizar este tipo de baterías. Por una parte, el plomo tiene un peso y un volumen bastante amplio, lo cual significa un mayor consumo de la batería en su funcionamiento. Por el contrario, las de ionitio tienen un peso y un volumen menor, y esto significa un menor consumo de las baterías en su funcionamiento. Por otra parte, tenemos la profundidad de descarga y el rendimiento. En las de plomo ácido utilizamos en torno al 40 y al 50% de su capacidad total, y estas tenían un rendimiento del 74%. En cambio, las de ionitio utilizamos un 70% de la capacidad total de la batería y estas tenían un rendimiento del 86%. Finalmente, hay que tener en cuenta el precio. Es cierto que las baterías de plomo ácido van a ser más económicas y accesibles para determinados bolsillos. En cambio, las de ionitio son más caras, incluso llegando a veces a ser el doble a las de plomo ácido. Bien, la segunda parte de nuestro experimento consistió en hacer dos rutas. La primera ruta fue realizada por un tramo demasiado urbano, con salida en la Plaza León, en Correos y llegada a la Yutera. Fue realizada por las calles más céntricas de Palencia, la Calle Mayor, El Salón, Avenida de Fábrica de Armas, etc. Cabe destacar que cuando pudimos hacerlo, fuimos por el carril bici. En este recorrido nos encontramos multitud de interrupciones, demasiados semáforos, muchos cruces y peatones, lo que hizo que el tiempo del recorrido fuera mayor respecto al segundo recorrido que comentaremos más tarde. Además, la distancia de esta ruta fue de 3.670 metros. Bueno, hemos hecho un pequeño vídeo para que ustedes se puedan hacer a la idea por dónde hicimos el recorrido. En primer lugar, empezábamos más o menos por la calle Mayor. Como se puede ver, esta zona era peatonal, lo cual significaba una dificultad para el patinete para andar de forma no rápida, pero que se ajustase un poco a las leyes. Luego llegábamos por la Gorda, seguíamos por toda la calle Mayor y finalmente llegábamos al Salón. Ahí encontrábamos bastantes cruces, lo cual también resultaba en una dificultad. Todas estas grandes vías también son dificultades, ya que siguen habiendo aceras, además de semáforos y pasos de cebra. Y finalmente llegaremos a la universidad siguiendo este tramo. Vaya. Para atrás, para atrás. Bien. El segundo recorrido fue realizado por un ambiente mucho menos urbano. Hicimos un pequeño desvío por los carriles bicis que rodean la ciudad de Palencia y que están junto al río. Debido a este desvío, la distancia del recorrido fue muchísimo mayor, de 5.310 metros. A cambio, nos encontramos con muy pocas interrupciones, ya que es un carril bici totalmente continuo. Esto nos permitió aumentar un poquito más la velocidad dentro de lo permitido y llevar un ritmo semiconstante. También hizo que redujéramos un poco las preocupaciones acerca de nuestra seguridad y la seguridad de los viandantes, pues no nos encontrábamos con tanta densidad de peatones.
Como podéis observar en este vídeo, vamos a ir casi todo el tiempo por zonas verdes en las que va a haber carril bici y va a ser mucho más fácil ir con el patinete, además de tener la seguridad de no tener que atropellar a gente ni tener tanto cuidado como en vías públicas. Bien, por último, siguiendo este carril bici que nos encontraremos ahora, llegaremos a la universidad. Bien, en esta diapositiva, por un lado, en el lado izquierdo vamos a encontrar unas gráficas con los datos de voltaje e intensidad obtenidos en el experimento 2, y a la derecha un vídeo en el que hemos sincronizado el movimiento del patinete con la gráfica. En la parte superior vamos a encontrar una serie de puntos y una serie de picos que están relacionados con los acelerones que vamos a pegar con el patinete, en cambio a este punto inferior de aquí, que está relacionado con el freno regenerativo del patinete. Este lo que hace es que al final el patinete nos va a generar una pequeña cantidad de energía. Bueno, como pueden ustedes ver en el vídeo, este fue el dispositivo que incorporamos al patinete para la medida y la recogida de los datos que hemos podido ver en la primera tabla que ha enseñado mi compañero, que vamos a poder observar en esta siguiente tabla. Bien, tras la realización de estas dos rutas decidimos plasmar los resultados que obtuvimos en esta tabla comparativa y decidimos discutir sobre ellos para sacar una serie de conclusiones. En cuanto a la energía consumida, para la primera ruta fue de 31 vatios hora y para la segunda ruta de 80,6 vatios hora. Esto es debido a que la ruta 1 es muchísimo más corta que la ruta 2. Si lo traducimos a un gasto económico, tenemos un gasto de 2 céntimos al día para la ruta 1 y 4 céntimos al día para la ruta 2, que si lo trasladamos a una mayor escala, como puede ser la duración de un curso académico de 9 meses, son 3,60 euros para la ruta 1 y 7,20 para la ruta 2. Comparado con el gasto que podríamos tener realizando estas dos rutas en coche, son 0,48 céntimos al día, es decir, 12 veces más que si lo hiciéramos en un patinete eléctrico. Si lo comparamos con el autobús, pasa lo mismo. Un bono joven como el que podríamos tener mi compañero y yo sería un gasto económico de 0,40 céntimos al día. En cuanto al tiempo, a pesar de lo que se puede pensar, debido a que la ruta 2 es muchísimo más larga, obtuvimos un ahorro de 4 minutos, que traducido a un día de trabajo son 8 minutos. Ustedes pueden pensar que eso es poco, pero si lo llevamos, como hemos hecho antes, a una escala mayor, como puede ser la de un curso académico, nos estaríamos ahorrando 24 horas en un curso de 9 meses. Bueno, en cuanto a la distancia, lo hemos comentado anteriormente, la ruta 1 fue más corta que la ruta 2, y en cuanto a la seguridad, pues no hay mucho que decir. La ruta 2, al realizarse por un ambiente muchísimo menos urbano, nos encontramos con menos interrupciones, menos peatones, y esto nos aporta una mayor seguridad, evitando que tengamos problemas con el resto de peatones y de viandantes, como puede ser circular a una mayor velocidad, choques, colisiones, etc. Bien, por último, sobre todo en esta segunda parte del experimento, al realizarla por la ciudad de Palencia nos encontramos con una serie de problemas que nos llevaron a reflexionar y a informarnos sobre la legislación que había en este tipo el uso de vehículos, de este tipo de vehículos. Nos encontramos que existe una necesidad de regular y unificar cómo se pueden utilizar estos vehículos, a la velocidad a la que se puede ir, por dónde está permitido que su uso, etc. Buscando información nos hemos encontrado con un documento que apenas constaba de 4 páginas en el que se encontraba esta tabla, en la que tan solo están clasificados los vehículos eléctricos en base a sus dimensiones y la velocidad máxima que alcanzan, lo que nos parece realmente insuficiente. Respecto a nuestra ciudad, la ciudad de Palencia, nos encontramos con que el estado del carril bici en muchas ocasiones no es el mejor para el trayecto, pues hay desperfectos, no está bien señalizado y en muchas ocasiones tan solo consta de una línea bastante descolorida sobre la acera. Eso hace que tengamos demasiada confusión entre los peatones y los propios usuarios del carril bici y que se haga una invasión tanto de peatones como de los usuarios del carril bici. Por último, pensamos que es necesario que se incentive la creación y el uso de carriles bici, accesibles y que sean continuos, pues creemos que es la única forma de desarrollar una movilidad sostenible en nuestra ciudad. Bueno, en cuanto a las conclusiones,
Desde un punto de vista técnico, es imposible concluir que un patinete o una batería vaya a ser mejor que otra. Simplemente va a determinarse dependiendo de las necesidades de cada usuario para decidir querer un tipo de tecnología u otro. Además, este proyecto nos ha permitido conocer cuál es el funcionamiento de una batería, cuál es su historia y su evolución, además de saber interpretar sus características y los parámetros que vamos a necesitar para estudiar estos. Por otro lado, este proyecto nos ha permitido conocer cómo funciona una batería, su historia y evolución y los parámetros que debemos utilizar para medir estas. Además de tener que informarnos sobre la legislación que afecta a la movilidad eléctrica y en concreto a los patinetes eléctricos y de los problemas que los rodean, no solo a ellos, sino a la ciudad de Palencia. Circunstancias que nos han llevado a proponer recomendaciones o advertencias sobre cómo poder usar estos patinetes. Ahora os vamos a poner un vídeo en el que queremos que saquéis un poco vuestras propias conclusiones. Tú eres el técnico. Vale. Adri. Hazlo tú, tío. Ahí le está repitiendo. Ya, no pasa. Adri. ¿Qué clase ha ido? Bueno, por último, agradecer a los tutores de la universidad toda la ayuda y el apoyo que nos han prestado durante la realización de este proyecto, además de a los tutores del instituto por su siempre disposición e implicación a prestarnos su ayuda. También agradecer a la Universidad de Valladolid y en especial al campus de Palencia por darnos esta oportunidad de trabajo y prestarnos sus instalaciones para realizar el proyecto. Y por último, y de forma aún más especial, agradecer a nuestras familias que nos han dado todo el apoyo e inspiración desde el primer día para afrontar este reto. Muchas gracias a todos por su atención. Bueno, enhorabuena por el trabajo. Me parece un trabajo
espectacular. A mí me ha gustado muchísimo cuando lo he ojeado también en casa y tal. Me ha llamado mucho la atención porque además es un tema muy de actualidad. En Palencia no se ven muchos patinetes, se empiezan a ver, pero en otras ciudades, bueno, pues ya sabemos que hay muchísimos. Y aparte de que me ha parecido un tema muy interesante relacionado con los procesos redox, también haceros valer el tema de reacciones redox lo estamos dando ahora. Y vosotros el trabajo en el temario de segundo de bachiller, de 10 temas que tenemos de química, es el tema número 9 y estamos en él ahora. Es decir, que os habéis puesto las pilas también, y nunca mejor dicho, para entender lo que es un proceso, oxidación, reducción, una pila y todo eso. Así que genial. Y luego me ha gustado mucho, y lo habéis comentado ahora, el que habéis hecho mucho hincapié, y a mí me parece eso muy de agradecer, en crear una legislación adecuada, porque eso, bueno, pues está en pañales. Yo creo que no hay nada, o no sé, o muy poquito. Y bueno, repito, aquí en Palencia pues no tenemos problemas, parece, pero en otras ciudades ya hemos visto que hay accidentes, tal. Entonces, una legislación adecuada para el uso de los patinetes. Incluso habéis hecho, ahora no lo habéis mencionado, pero yo cuando lo he leído, hay un apartado donde ponéis que, claro, si hubiese una legislación adecuada, podría una persona con patinete pues tener su seguro de patinete para si tiene algún tipo de accidente o tal, igual que uno tiene el seguro de coche o el seguro de moto. Entonces, bueno, pues me ha parecido muy interesante y enhorabuena. Gracias. Vale. Te lo doy. Yo no voy a añadir prácticamente nada, simplemente que me ha gustado mucho, sobre todo la parte, digamos, la parte científica muy bien elaborada, pero luego la parte social también muy bien realizada. Enhorabuena. Bueno, pues yo también lo primero daros la enhorabuena. Quería poner en valor por una parte el hecho de haber hecho el trabajo conjunto, que sí que creo que eso, por una parte está bien porque os habéis podido ayudar entre vosotros, pero también es un desafío y en el futuro es una cosa que vais a tener que realizar, trabajo con más gente, y creo que lo habéis hecho muy bien y es de valorar. Y también la iniciativa y las cosas que habéis ido aportando al proyecto. Inicialmente era una idea bastante técnica y todos los aspectos sociales y demás, todos los ejemplos llevados a la práctica y eso, pues creo que han sido muy interesantes y han enriquecido mucho el proyecto, y luego pues, ideas como los vídeos y todo esto que han estado muy bien. Y bueno, lo único, una preguntilla, que sí que era una comparativa de plomo ácido ion litio. Al final comentasteis que las baterías de ion litio se usan en los dispositivos electrónicos, en el patinete también. Entonces, si tenéis algún ejemplo en el que se usen las de plomo ácido y que realmente... Bueno, las baterías de plomo ácido, debido a... Las baterías de plomo ácido, debido a su volumen y a su peso, se utilizan en algunos vehículos, como pueden ser las carretillas de almacén. Esto es debido a que el peso que tienen y el volumen hace de contrapeso, y así mejora el funcionamiento de la carretilla en sí para coger los materiales que vaya a utilizar, lo que sea. Bueno, pues enhorabuena. Gracias.